Capítulo 38. Recuperación lenta y una reunión en una fiesta. En los días posteriores a las revelaciones de Pesadilla en la oficina de Dumbledore, Fleur apenas se apartó del lado de Harry. Sin la necesidad de ir a trabajar, y su escaso interés en buscar un nuevo trabajo de inmediato, pasaba casi todo el tiempo en Grimmauld Place. No pasó mucho tiempo antes de que fueran convocados a Francia para soportar un feroz abrazo de Apolline. Donde una vez que Harry supo que se habría resistido ante el repentino e intenso contacto, la oleada de calidez se prolongó durante los días siguientes. Cuando cerró el primer fin de semana de mayo y se avecinaba su regreso a la escuela, un problema completamente nuevo creció en su mente. Principalmente debido al hecho de que no importaba cómo tratara de racionalizarlo, la verdad era evidente, incluso sin los comentarios insistentes de Fleur cada vez que pensaba que él estaba insistiendo en ello. Tienes que decirles. Quiero decir, no tengo que hacerlo. Deberías decirles. Simplemente van a estar molestos. Sé la verdad, y estoy molesto. Abrió la boca para replicar, pero un solo dedo en sus labios lo detuvo. La cocina se hizo eco de su conversación, como había hecho a menudo en el pasado reciente. Si no me lo hubieras dicho, estaría mucho más molesto. Discutir con ella no tenía sentido, lo sabía, especialmente cuando tenía tanta razón. Pero, era un poco divertido irritarla, y molestarla significaba que podía retrasar la decisión. Así que tengo que contarte todo. En lugar de morder el anzuelo, frunció el ceño. Me habría molestado porque no compartiste la carga conmigo. Espero que Ron y Hermione sientan lo mismo. Suspiró en la taza de té que había preparado para ellos. Estaba bromeando. Lo sé, dijo, con una leve sonrisa en los labios mientras tomaba un largo sorbo. Pensé que era un buen momento para exponer mi punto. Pero, ¿cómo les digo algo como esto? Muy simple, debería pensar. Diles la verdad. Supongo que lo primero que hará Hermione será diseccionar la profecía o ir a ver si puede encontrar algo sobre los Horrocruxes. Aunque debido a su naturaleza, sospecho que tendrá más suerte con la profecía. Ella piensa que la adivinación es basura. Desafortunadamente, la verdadera profecía es una disciplina mágica tan real como cualquier otra. Hay miles de libros sobre cómo adivinar la verdad de la profecía. Estoy seguro de que tendrá mucho trabajo por delante. Harry terminó su bebida con un largo sorbo final y colocó su taza junto al par de cartas de Dumbledore que habían provocado su conversación inicial. ¿Qué pasa contigo?, preguntó, señalando con la cabeza hacia el de ella, que estaba llamativamente al revés. ¿Cómo vas a averiguar más sobre lo que puede hacer tu fuego? Ciertamente no voy a probarlo contigo, como sugirió. Debería. Ella entrecerró los ojos hacia él por encima del borde de su taza antes de dejarla. Le preguntaré a mamá primero. Se quedó mirando su taza, más de la mitad del té aún descansando dentro. Ella había pedido un poco de café, pero no encontraron ninguno en la casa, y Sirius estaba fuera en una cita. Harry no se había sentido cómodo llamando a Creature para ir a buscar algo. Nunca he estado interesado en ese lado de nuestras habilidades. Esa cosa es tan peligrosa. Dejó que una débil sonrisa pasara por su rostro. Casi quemó nuestra casa durante mi primera transformación. La curiosidad picó en Harry, como siempre cuando discutía lo que ella podía hacer. Aunque, considerando lo que había sucedido la última vez que se había cambiado, las preguntas podían esperar. Todo lo que sé sobre Bella y lo que podemos hacer es gracias a ella. El resto, las tradiciones y nuestra herencia, nunca he preguntado al respecto. Tomó otro sorbo e hizo una mueca. Es aún peor cuando hace frío. Le pediré a Sirius que traiga un poco de café. Ella asintió distraídamente, sus dedos tamborileando sobre la taza de cerámica. Mi abuela lo habría sabido. La recuerdo contándome historias, aunque yo era demasiado joven para recordar qué. Solo recuerdo que me emocionaron tanto por finalmente crecer y tener todas estas increíbles habilidades. Se miró las manos, deteniéndolas. Ella murió cuando yo aún era pequeño. Antes de que naciera Gabrielle. Se arrancó 2 de sus cabellos para nosotros antes de fallecer para que pudiéramos tenerlos como núcleos de varitas. Entrecerró los ojos húmedos al recordar. Ella quería que fuera simbólico. Que ambos éramos Bella y brujas. Volvió a hacer una mueca y se recostó en su silla, dejando que sus manos cayesen sobre su regazo. Excepto que la única vez que soy Bella es cuando la gente me mira con los ojos abiertos, o estoy en tal peligro que no tengo otra opción que recurrir a esa cosa horrible que vive dentro de mí. Harry sintió que su boca se torcía y ocultó la expresión bebiendo los restos amargos de su té. Fue porque puedes cambiar que me salvaste, dijo después de un momento de reflexión.
Y es por eso que Krun no pudo matarte en el laberinto. Ella asintió, moviendo la cabeza de mala gana en señal de acuerdo. Ari se mordió la lengua en el siguiente punto cuando la chimenea se encendió en la otra habitación con el revelador estallido de aire que acompañaba a alguien que cruzaba el flú. La mayoría de las veces, cuando Sirius regresaba de lo de Jacobson, iba a la cocina a buscar un vaso de agua y luego deambulaba por la casa en busca de cosas en las que mirar. Cuando nadie atravesó la puerta, Ari se levantó y estaba a mitad de camino cuando una voz ronca y retumbante resonó en la casa. Alfarero. Delacour. Ari se congeló, sus ojos se agrandaron. Fleur también se quedó boquiabierta, sus ojos azules fijos en la puerta de la sala de estar. Profesor Moody. El hombre canoso estaba de pie en medio de la sala de estar, sus ojos mágicos se arremolinaban para abarcar el espacio mayormente vacío. Su bastón omnipresente estaba a su lado, ambas manos descansando en la parte superior mientras se apoyaba en él para apoyarse. Una extraña sensación de alivio inundó a Harry. Grimmauld Place nunca lo había hecho sentir inseguro, pero aún así, era mucho más seguro con Moody allí. Inesperadamente. Su estómago se hundió en un pozo oscuro de pavor y vio que Fleur se movía para mirarlo, confundida. No soy un profesor, dijo Moody. Moody lo hará muy bien. Ojo loco, si quieres. Fleur hizo ademán de hablar, pero Harry capturó su mano entre las suyas y le dio un fuerte apretón. Pruébalo. Un latido silencioso recorrió la habitación mientras el corazón de Harry retumbaba en su pecho. Si no fuera Moody, ¿sería capaz de sacar su varita de su bolsillo a tiempo para colocar un escudo? ¿Podría Fleur pelear con su varita que todavía era tan nueva y volátil? Una carcajada áspera y bulliciosa casi lo hizo saltar de su piel mientras un pequeño ruido de sorpresa de Fleur resonaba en su oído. «Bien». Moody gritó, sonriendo de la forma en que pellizcó la enorme cicatriz que corría entre su boca y su ojo normal. Hombre inteligente. Tu escudo era delgado como el papel cuando practicamos para el torneo de los tres magos por primera vez, pero tu primera andanada de aturdidores fue casi perfecta. Desvió la mirada hacia Fleur, que se puso rígida bajo el intenso escrutinio. Desafortunadamente, señorita Delacour, no la conozco lo suficiente como para probar mi identidad. Tendrás que confiar en el señor Potter. Se volvió hacia Harry, entrecerrando los ojos. ¿Y el tuyo? Herm buscó algo que fuera suficiente para satisfacer al viejo Auror, especialmente considerando el brillo peligroso en sus ojos. Después de una de nuestras primeras clases, me diste un libro sobre criaturas mágicas, como excusa. Excelente opción. La única forma en que alguien podría haberlo sabido sería si Longbottom hubiera dado la información. Supongo que la señorita Delacour es quien parece ser. Harry asintió y luego frunció el ceño. ¿Qué está haciendo aquí, señor? Moody atravesó la habitación dando tumbos hacia ellos, sus rasgos marcados se suavizaron, o al menos tanto como pudieron. Su ojo giró para enfocarse en un punto en la pared, luego se volvió hacia Harry. Tomaré un poco de ese té si no te importa, dijo, pasando junto a ellos y entrando en la cocina. Tan fuerte como puedas manejarlo. Harry asintió mecánicamente, su cuerpo moviéndose por él mientras su mente daba vueltas. Volvió a llenar la tetera del fregadero y la colocó en el quemador mientras las sillas rozaban detrás de él en la mesa. Fleur fue la primera en romper el creciente e incómodo silencio. No estoy seguro de haber tenido la oportunidad de agradecerte por tu parte en rescatarnos de ese cementerio. Moody gruñó cuando Harry encendió la estufa. Me alegro de que todavía puedo ayudar. Uno de estos días este viejo cuerpo mío se va a rendir, entonces no seré bueno para nadie. Entonces somos afortunados de que eso no haya sucedido todavía, dijo, sus ojos siguieron a Harry mientras se sentaba a su lado. ¿Qué te trae aquí hoy? Ambos ojos de Moody los escanearon, buscando que, Harry no estaba seguro. Ustedes dos formaron un gran frente unido, dijo, con una risa grave resonando en su garganta. Cálmate. Solo estoy aquí para hablar contigo, no para arruinarte el día. ¿Qué pasa? Preguntó Harry, frunciendo el ceño. Seguramente casi cualquier cosa podría haber esperado hasta su próxima sesión de entrenamiento. Sobre lo que pasó en el ministerio, Fleur se puso rígida a su lado y él también sintió que su propia espalda se ponía rígida. ¿Qué pasa con eso? Ya hemos hablado con los investigadores. Sirius dijo que todos saben que fue en defensa propia. ¿Porque nosotros? No fue hasta que una de las manos nudosas de Moody se levantó para detenerlo que se dio cuenta de que había estado divagando. Conozco a la mayoría de esos investigadores. Son buenas personas. Algunos de los mejores de Amelia. La cuestión no es lo que piensan o saben.
¿Sabes que lo que pasó fue hecho en defensa propia? Fleur se sacudió como si la hubieran abofeteado y Harry sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El tema que había estado inactivo entre ellos en los días intermedios, ambos contentos de dejarlo sin mencionar, había sido abordado repentina y violentamente. Ya lo había pensado, dijo Modi, levantándose para agarrar la tetera que había comenzado a silbar. La primera vez para ustedes dos, supongo. Tratando de suprimir los nerviosos saltos mortales de su estómago, Harry encontró su voz. No, señor. Fleur se giró para mirarlo fijamente, redoblando la ansiedad que recorría su pecho. Un cálido apretón en su rodilla ayudó a calmar sus nervios, aunque solo un poco. En realidad, Modi dijo, deteniéndose en el acto de llegar a uno de los armarios por una taza. Sus cejas se juntaron en concentración. Hubiera sido Kirella, ¿verdad? Ese fue mi último año en el departamento. Estaba en Albania, siguiendo una pista cuando me hicieron volver para vigilar el transporte de la piedra filosofal desde Hogwarts. Escuché fragmentos de lo que sucedió, pero nunca lo armé. El tintineo de la taza en el platillo resonó en la cocina, acentuando el silencio que se había apoderado de ellos. Fleur se movió en su asiento, su piel normalmente impecable pálida y húmeda. Modi levitó la taza sobre la mesa y se sentó con un gruñido. Los estudió de nuevo, su mirada demorándose en Fleur por un momento extra antes de hablar. Un suspiro prolongado empujó el vapor que salía de su taza y sacudió la cabeza. Estamos haciendo un trabajo muy pobre si personas tan jóvenes como ustedes dos ya han sido obligadas a ocupar este puesto. El temperamento se elevó en los ojos de Fleur y Harry pudo ver el calor subiendo por su cuello. No necesitamos ser mimados, simplemente, lo sé, dijo Modi, su suave interrupción un trueno rocoso. No cambia el hecho de que en un mundo perfecto, seríamos nosotros los que protegiéramos. Desear no cambia lo que es. Dejó escapar otro suspiro que desinfló su forma imponente en su silla, su espalda golpeó contra el respaldo. No estoy aquí para debatir si deben defenderse. Eso no está en duda. Lo que estoy aquí para decirte es que lo que sientes es la forma en que trabaja la gente normal. La cocina alrededor de Harry se desvaneció en un salón de clases. Neville asintió mientras aceptaba un libro de herbología descolorido, mientras Harry agarraba un libro sobre criaturas oscuras. Solo porque en tu cabeza sabes que fue en defensa propia, continuó Modi, jalando a Harry de regreso al presente, no significa que tu corazón lo sepa. El hecho de que sepas en tu cabeza que se supone que es algo malo matar a otra persona, no significa que tu corazón no sienta alivio cuando ya no puedan lastimar a las personas que te importan. El agarre de Fleur se apretó en la pierna de Harry hasta un punto doloroso y colocó la suya sobre la de ella. Entonces, dijo Modi, sentándose y tomando un sorbo cuidadoso de su humeante taza de té, háblame. Y si no quieres hablar conmigo, conozco buenas personas que pueden ayudarte. El último día de sus horribles pequeñas vacaciones de la escuela pasó en un abrir y cerrar de ojos. Fleur se detuvo solo por un momento, aunque él logró arrancarle una promesa de que de hecho probaría su fuego contra él, incluso si tenían que comenzar desde lados opuestos de la sala de los menesteres, solo para estar seguros. Sirius se quedó pegado a Harry, su rostro menos esquelético después de sus visitas a Jacobson. Aunque Harry captó la mirada fija ocasional y prolongada en su dirección, la expresión de ojos vidriosos de estar cerca de la muerte que Sirius había tenido unos días antes no había regresado. La pareja disfrutó de pequeñas conversaciones sobre Hogwarts y sus respectivos tiempos de asistencia a la antigua escuela. Harry se limitó a los partidos de Quidditch, obsequiando a su padrino con sus cuentos favoritos de plantar a Malfoy como una mandrágora y casi tragársela a Snitch. A cambio, Sirius habló de los tiempos más simples y tranquilos de la escuela. Cuando la luna llena estaba lejos y Snape estaba escondido. Cuando sus padres comenzaron a salir y hacían demostraciones de afecto repugnantes sin parar. Lo cual, después de algunas insinuaciones, Harry descubrió que era solo un puñado de besos robados. Dejó que su padrino continuara, a pesar de los adornos obvios o las omisiones claras. Incluso con el lenguaje un tanto grosero y la entrega risueña, pintó una imagen de un Hogwarts que Harry podía imaginar. Si cerraba los ojos, podía ver el patio que Sirius describía. La esquina donde Sirius y Remus habían hechizado un ventisquero para interrumpir un momento privado, y la esquina opuesta, donde su madre había engatusado a un par de gárgolas para contenerlos. Cuando la tarde se convirtió en noche y Harry subió las escaleras a su habitación, estaba casi seguro de que podía escuchar la risa completa y melódica de su madre mientras pasaba tiempo con su futuro esposo.
Regresar a clases había sido una experiencia surrealista, sobre todo por el abrazo aplastante con el que Hermione lo recibió cuando entró a la sala común de Gryffindor esa mañana. Murmullos y susurros habían seguido a su grito de exclamación de su nombre y posterior salto sobre él, pero él no les prestó atención. Cuando Ron dio un paso adelante y se unió al abrazo, casi se cae en pedazos, mientras que las amenazas de Ginny a los boquiabiertos espectadores les proporcionaron la privacidad limitada que podían tener. La bienvenida hizo que fuera más difícil explicarles a sus amigos sobre sus dos horribles lazos con Voldemort más tarde esa noche. Como se predijo, Hermione se lanzó a un trémulo plan sobre su plan para descifrar todos los posibles significados de la profecía. Ron simplemente miró fijamente, con los ojos muy abiertos, mientras Hermione divagaba por el espacio vacío de la sala de los menesteres, su rápido discurso resonaba en las paredes. Eso es, no sé, amigo. ¿Por qué siempre tienes que ser tú? Hermione se apagó, su voluminoso cabello ondeando con su acuerdo. Harry solo pudo encogerse de hombros y recostarse en su silla. Era una pregunta que había hecho la mayoría de las noches, incluso después de que Fleur lo ayudara a sentirse un poco menos abrumado por el conocimiento. No estaba muy seguro de cómo iba a seguir sobreviviendo los días sin su presencia tranquilizadora y había considerado llevar su libreta a clase. Hermione, probablemente con razón, había vetado su idea. Lamento no haber estado allí. La disculpa murmurada de Ron atravesó su tristeza y lo hizo sentarse con la espalda recta. Ron, susurró Hermione. No lo soy, dijo Harry después de pensarlo un poco. Podrías haberte matado. Hermione no lo estaba. No, dijo ella, su voz repentinamente apagada y frágil. Pero tenía que mirar. Tenía que ver el cuello de Fleur, su mano viajó a su propio cuello sin mancha para rozar sus dedos contra su piel. Harry sintió que se le encogía el estómago y trató de concentrarse en la repentina melancolía de Ron. No estoy bromeando. Sé que me hubieras ayudado si hubieras podido, pero si algo te hubiera pasado a ti, le hubiera pasado a alguien, se detuvo, cortando el pensamiento antes de que pudiera terminarlo por costumbre. Fleur se había propuesto eliminar ese pensamiento en particular cada vez que Harry lo mencionaba. Ron se quedó mirando las manos que agarraban su túnica, las pecas sobresaliendo marcadamente contra su agarre de nudillos blancos. Estaba parado en las gradas de Quidditch, gritando, mientras ustedes estaban a punto de ser asesinados. Harry contuvo el aliento, haciendo retroceder la negación reactiva que se formó en su lengua. Si conocía a Ron, y le gustaba pensar que sí, los lugares comunes vacíos solo lo empujarían más profundamente a su culpa. Buscó frenéticamente una respuesta, un poco de sabiduría sutil de Fleur o Moody, o incluso algún tipo de argumento lógico de Hermione. Se quedó corto, el silencio se extendió entre ellos. Habían estado en peligro. Ron había estado en otra parte. Nada iba a cambiar eso. Eso no significaba que nada tuviera que cambiar. Al menos ganamos el partido. Un ruido ahogado de Hermione hizo que Harry sonriera. Se hizo más grande cuando vio el fantasma de un destello en los labios de Ron mientras miraba a Harry. Los golpeamos. Ustedes dos, casi gimió Hermione, sus rasgos afligidos. Esto es importante. No bromees. Harry se encogió de hombros, compartiendo una mirada con Ron. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Si las cosas están a punto de ponerse difíciles, lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que Slytherin no se quede con la copa. El humor de Ron se desvaneció y negó con la cabeza. Las cosas están difíciles, compañero. Papá ha sido ascendido porque necesitan mucha gente disponible para lidiar con todas las explosiones. Ya casi no está en casa. Creo que Perky transforma su escritorio en una cama por la noche y simplemente vive allí ahora. Supongo que Crouch, señor. Renunció cuando descubrió que su hijo había sido el que se hizo pasar por el ministro. Se supone que hay un manicomio allí ahora. Supongo que han cerrado los departamentos no esenciales por ahora. ¿Qué es lo que quería Voldemort?, dijo Hermione, sus labios se dibujaron en una línea. Si las cosas están agitadas, no habrá una respuesta fuerte a su ataque a Azkaban. Harry asintió. Eso es lo que dijo Moody. Supongo que le pidieron que volviera. Ron dejó escapar una risa rápida. Bueno, eso es algo al menos. Tal vez no estén tan ansiosos si Ojo Loco está listo para luchar contra ellos. Harry dejó que sus amigos hablaran la mayor parte del tiempo, dejando que los músculos tensos de su espalda se relajaran mientras la conversación se alejaba de la guerra y volvía al territorio familiar de las tareas escolares y los chismes. Sus oídos se animaron cuando escuchó mencionar a Luna, e hizo una nota mental para ver cómo estaba su extraño amigo antes de que terminara la semana.
Sus lecciones con Modi podrían haber terminado, pero eso no significaba que ella no pudiera seguir pasando tiempo con ellos. Cuando finalmente llegó a la cama esa noche, se encontró con el bienvenido arrastre de letras enroscadas en la parte superior de su papel. Desafortunadamente, mamá sabe frustrantemente poco sobre nuestras habilidades. ¿Qué vas a hacer? No estoy seguro, no sé por qué pensé que retuvo las cosas simplemente porque no se lo pregunté. ¿No hay nadie más? Mi abuela lo habría sabido. Estaba enamorada de nuestra historia. Desearía haberla conocido. Yo también. Si se me ocurre algo, te lo haré saber. Gracias. Y mientras lo pienso, recuerda pensar en qué regalarle a Gabrielle como regalo de cumpleaños. Tienes un alto estándar de entrega de regalos que cumplir. ¿Crees que ella también querría una cinta especial? Tal vez, pero ese es mi regalo. ¿Le regalarás algo más? Harry no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en sus labios. Nunca había conocido que cierto tipo de escritura fuera posesiva. ¿Algo musical tal vez? A ella le gusta jugar, ¿verdad? ¿Hay algún instrumento que ella quiera? Nada que sea práctico. Tiene el piano en el salón de baile y varios instrumentos de viento en su dormitorio. ¿No hay violines ni nada? No, pero cualquier violín que valga la pena tocar es bastante caro. Tal vez, una escoba. Lo dudo. Tendemos a no gustarnos el vuelo asistido. No es tan intuitivo. Pensaré en algo. Siempre puedes enviarle una carta y tratar de pedirle ideas a escondidas. Sé que disfrutaba intercambiando cartas contigo. Es una buena idea. Buena suerte con tu investigación. Avísame cuando estés listo para probarlo. Dudo que alguna vez lo sea. Buenas noches, Harry. Buenas noches, Flor. Harry subió las escaleras hasta la lechucería, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Parecía injusto que hiciera tanto calor a fines de mayo antes de que comenzara el verano, especialmente considerando que el sol casi se había puesto. Los ruidos apagados arriba de él y una rápida mirada al mapa del merodeador le dijeron que necesitaba subir ruidosamente los últimos escalones. Momentos después, un Ravenclaw con la cara roja bajó corriendo las escaleras, seguido de cerca por un Hufflepuff. ¿Fue Ernie Macmillan? Harry negó con la cabeza. Tal vez debería haber estado más molesto porque su grupo de amigos era tan limitado y no estaba tan familiarizado con otros en su año, pero considerando que hace unos años nunca esperó tener ni siquiera uno, no estaba dispuesto a hacerlo. Quejarse. Tan pronto como entró en la lechucería, Hedwig se abalanzó desde arriba para posarse en una de las ramas improvisadas cerca del nivel de los ojos. Ella le gritó suavemente, cerrando los ojos con placer cuando Harry obedeció y le rascó la parte superior de la cabeza. Lo siento, tomó tanto tiempo, dijo, continuando con el afecto por unos segundos más como penitencia. También va para Gabrielle. Continúe y espere una respuesta. Sus penetrantes ojos amarillos se abrieron y lo miraron fijamente. Sé que sé. No es mi culpa que algunas de las lechuzas que he tenido que usar no fueran tan inteligentes como tú. El cumplido aplacó la indignación de Harry al admitir que usaba otras lechuzas. En verdad, parte del placer de volver a escribirle a Gabrielle había sido darle algo que hacer a su familiar. Edwin nunca se enojaba demasiado con él cuando no enviaba cartas por un tiempo, pero su entusiasmo siempre le hacía sonreír mientras ataba la carta a su pierna extendida. Unas alas nevadas batieron el aire y salió disparada por la ventana, dejando a Harry para que la mirara mientras desaparecía bajo el sol poniente. Se dio la vuelta para comenzar el largo viaje de regreso a la torre de Gryffindor, no queriendo monopolizar el espacio relativamente solitario por mucho tiempo. Con suerte, su carta era lo suficientemente obtusa como para evitar que Gabrielle se diera cuenta de su intención de decidirse por un regalo de cumpleaños. Había tenido poca suerte con los otros dos que había enviado ese mes, aunque las tardes en las que descifraba la traducción con Fleur habían sido muy agradables, incluso si solo había sido en papel. Hermione había sugerido una complicada serie de 14 libros. El Círculo de Cronos. Sacudió la cabeza, haciendo una nota mental para pedirle a Hermione que lo escribiera. Sería un buen respaldo, pero quería algo un poco más personal. Incluso si no estaba al nivel de una cinta especial. Harry, tan divertido como es, tengo que admitir que sé lo que estás haciendo. Aunque no todo es culpa tuya. Fleur no es muy sutil, como estoy seguro de que sabes, y sigue insistiéndome sobre lo que quiero para mi cumpleaños. Así que déjame darle la vuelta a ti. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Los nuestros están tan juntos que debería empezar a pensar en qué comprarte también.
Quizás te compre una pluma nueva y un juego de papelería para que puedas escribir más cartas. Edwin me ha estado mirando todo el tiempo que he estado escribiendo. Le gusta pensar que es intimidante, pero es muy dulce. Avísame si se te ocurre algo que quieras y yo haré lo mismo. Cuidarse. Gabriela Harry dobló la carta, distraídamente dándole una de sus rebanadas de tocino a Edwin, quien se lo tragó antes de irse. Una idea floreció en su mente, creciendo junto con una amplia sonrisa que hizo que Hermione lo mirara fijamente, perpleja. No sería fácil y tendría que escribir algunas cartas, pero podría funcionar. No pudo avanzar en su idea hasta más tarde esa noche, cuando finalmente tuvo la oportunidad de escribirle a Fleur. Finalmente tengo una idea para el regalo de cumpleaños de Gabriella y necesito tu ayuda. ¿Qué es? Todavía no he podido elegir uno. Si me gusta el tuyo, puedo robarlo. Entonces no te lo voy a decir, pero igual puedes venir conmigo a buscarlo. Estaba planeando ir a buscarlo una vez que termine la escuela. Tal vez la primera semana de julio. ¿Cómo va tu investigación? La respuesta de Fleur tardó en llegar. Mal. Mi búsqueda de la historia y las habilidades de Bella no ha dado ningún fruto. Incluso con Maman tratando de recordar las historias de mi abuela, nos hemos encontrado con muy poco. Nuestras tradiciones se derivan de los bosques de Escandinavia, pero más allá de eso, no sé casi nada. ¿Y no tuvo suerte encontrando a otros Bella? No, realmente no. Por lo que he podido determinar, somos los únicos en esta región de Europa. Me hace sentir extrañamente sola. Harry miró inútilmente sus palabras. La soledad no era ajena a su vida, pero nunca había sido el único de su especie en todo un país, y mucho menos en múltiples. Un recuerdo se encendió en su mente y se sintió increíblemente pesado por no haberlo pensado antes. Tal vez podrías acercarte a la Bella que vitoreó al equipo búlgaro. Esa es una idea increíble. En todo el horror que siguió a la Copa del Mundo, lo olvidé por completo. Ahora solo tengo que averiguar cómo. Siempre puedo intentar enviar una lechuza. Gracias por la idea. Voy a investigar un poco antes de irme a dormir. Buenas noches, Harry. Buenas noches, Flor. Guardó su pluma y tinta y se dio la vuelta en su cama, ignorando las burlas soñolientas de Seamus quien, de la manera más agradable posible, le dijo a Harry exactamente dónde podía llenar su rutina nocturna con su increíblemente hermosa novia. La sensación de ser útil provocó una cómoda ola de satisfacción que recorrió sus pensamientos mientras se permitía quedarse dormido. De alguna manera se había impresionado más con ella durante el último mes. Aunque conmocionada, había capeado la tormenta de culpa que rodeó su debacle en el ministerio, incluso si todavía se mostraba reticente a aceptar sus ofertas para ayudarla a probar su fuego. Egoístamente, se alegró de que Fleur no hubiera regresado al trabajo, incluso después de que se aclarara la investigación. Sus charlas nocturnas, aunque tal vez molestas para sus compañeros de dormitorio, fueron lo que lo ayudó a pasar la mayoría de los días. Sin las lecciones extra con Moody y Dumbledore, la escuela había vuelto a caer en una aburrida rutina. Bueno, casi rutina. Luna se había acostumbrado a unirse a ellos en la mayoría de las comidas, una adición que Harry estaba decepcionado de que no hubieran hecho antes. Era una experta en evitar discusiones entre Hermione y Ron con comentarios extraños que a menudo los dejaban a los tres rascándose la cabeza. Aunque, más recientemente, su razonamiento para sus peleas había sido una colección cada vez mayor de supuestos animales mágicos. Sin embargo, extrañaba sobre todo las tardes después de sus sesiones de estudio. Desde que regresó a Hogwarts, no había habido tiempo para que Fleur pasara tiempo juntos en la escena de su pequeña cabaña. Había llegado a extrañar el suelo de madera oscura y el fuego crepitante, incluso durante los meses más cálidos. Incluso la luz de la luna artificial que se filtraba por la ventana daba un aire de comodidad y serenidad a su espacio secreto. Distantemente, notó que sus ojos se cerraban y la sensación de cálidas mantas cambiaba al calor inconsistente de un fuego. El recuerdo del humo de leña llenó sus fosas nasales, mezclándose con el distintivo y fascinante aroma de la canela. Fleur estaba sentada a su lado, con una mano en la suya, la otra tirando de un mechón de su cabello plateado. Ojos oceánicos nadaban con la luz del fuego, la inclinación de una sonrisa tímida arrugando las esquinas. Su cinta se derramaba sobre un hombro desnudo, su longitud sedosa de un carmesí profundo para hacer juego con el rubor subiendo por su cuello. La cinta estaba atada en un lazo en la nuca de ella, pero su beso lento y necesitado lo atrajo sin resistencia a la ficción del sueño.
El año escolar estaba llegando a su fin cuando Harry finalmente recibió la noticia que desató el nudo ansioso que se había duplicado en tamaño en su pecho con cada día que pasaba. Aunque no podía controlarlo, sabía que había sido un absoluto imbécil a medida que se acercaban a finales de junio. Incluso Hermione, que tendía a inclinarse hacia el lado de la cortesía cuando lo regañaba, había levantado las manos después de que él le había gritado demasiadas veces. Pero en medio de un sábado, cuando definitivamente no había estado de mal humor en el lago negro, sus preocupaciones finalmente se disolvieron por completo. Al principio, pensó que se había sentado en un lugar con agua calentada por el sol cuando el costado de sus pantalones se calentó. Cuando no enfrió y la humedad no llegó a su piel, buscó a tientas en su bolsillo el regalo que había aceptado llevar a casi todas partes después de los eventos del ministerio. La superficie de su pequeño espejo empañado brilló, su rostro distorsionándose y transformándose en las radiantes facciones de su padrino. Harry casi no lo reconoció al principio. Su cabello había sido recortado prolijamente a una longitud más corta de lo que Harry jamás había visto, incluso en fotografías. Donde largas hebras oscuras habían colgado para enmarcar el rostro de Sirius, ahora tanto la barba como el nacimiento del cabello envolvían los bordes de sus rasgos. Pequeñas motas grises salpicaban su barbilla y sus sienes, pero en lugar de estar fuera de lugar, parecían añadir cierto equilibrio a la sonriente risa infantil que de vez en cuando todavía bailaba en los ojos de su padrino. ¿Sirio? Preguntó Harry, mirando estupefacto el espejo en sus manos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la ocasión? La sonrisa de Sirius se hizo más amplia y su rostro se volvió borroso mientras movía el espejo. Mira este. Destellos de la cocina pasaron a través de la pequeña ventana de Harry hacia Grimmauld Place, y finalmente, la mesa apareció a la vista, con un papel completamente blanco descansando encima. Se hizo más grande en su visión cuando Sirius acercó el espejo. Harry entrecerró los ojos y luego suspiró. Es un reflejo. No puedo leer al revés. Bueno, eso lo arruina todo, ¿no es así? Dijo Sirius con una risa rápida, su rostro volvió a estar a la vista. Es un poco prolijo. Ya sabes cómo puede ser la documentación formal. Te lo puedo leer si quieres. Se aclaró la garganta para comenzar. Sirio. Bueno. En resumen, está hecho. Esto significa que ahora soy oficialmente el jefe de mi casa. Su sonrisa se transformó en una sonrisa más genuina y suave. Jefe de nuestra casa. El espejo tintineó contra las rocas a los pies de Harry cuando se le escapó de los dedos. Todos los músculos y nervios colapsaron, dejándolo caer de espaldas en la orilla del lago. Lejanamente escuchó a Sirius prometer hablar más tarde, pero se perdió entre el increíble silencio de su cabeza. Sutiles olas lamían la orilla, llegando a tocar las suelas de sus zapatos mientras dejaba que sus piernas se extendieran frente a él. Las rocas y las ramitas se clavaron en su trasero y sus muslos mientras el sol por el que se había estado lamentando por su duro reflejo en el agua calentaba su piel. Ociosamente, pensó que debería estar llorando. O tal vez regresar corriendo al castillo para contarles a Ron y Hermione las buenas noticias, y disculparse. Debería estar escribiendo a Fleur, para compartir que finalmente todo había terminado. Que era libre. En cambio, se sentó al sol, tratando de calcular cuántas horas pasarían hasta que pudiera volver a casa. La última semana de junio vio el final de otro año de escuela y toda la celebración y emoción que esto conlleva. Doblemente, ya que la era de los legendarios gemelos Weasley finalmente estaba llegando a su fin y se aseguraron de que toda la escuela nunca olvidara los nombres de Fred y George Weasley. Los fuegos artificiales en miniatura los siguieron a través de los pasillos, sus grietas y destellos crecían hasta niveles insoportables si un prefecto intentaba castigarlos por su interrupción. Repartieron dulces gratis a cualquiera que los pidiera, con la advertencia simple y extremadamente justa, según su estimación, de que 1 de cada 10 le daría una parte del cuerpo gigante. Específicamente, ninguno de los divertidos le gustaba agregar a Fred con un guiño lento y exagerado. 2 veces Ron vino remolcando pies gigantes al gran comedor para comer. Solo se encogió de hombros cuando Hermione le preguntó por qué seguía regresando, diciendo que las probabilidades eran buenas y que los dulces eran mejores. Harry disfrutó del espectáculo de los gemelos y de la tensión alegre y placentera que se apoderó del castillo a medida que transcurrían los últimos días. Cerró los libros de texto después de sus clases finales con una sonrisa, en lugar de un suspiro. Empacar su baúl fue una carrera que terminó con Seamus saltando sobre una pila de ropa en un intento de cerrar el suyo, aunque Neville ganó cómodamente.
El viaje al gran comedor para la fiesta de despedida estuvo lleno de risas y charlas sin sentido hasta el anuncio de los ganadores de la Copa de las Casas. Ravenclaw ganó, en virtud de ganar la Copa de Quidditch. Harry había logrado ver el juego final entre los Puffs y los Claws, y Cho había asegurado el partido con una zambullida en espiral que gritaba sobre la tutela de Cedric. Por primera vez desde que llegó a Hogwarts, la mesa de Ravenclaw estalló en vítores cuando las pancartas en el pasillo se torcieron en su azul característico. Luna aplaudió junto con su casa, aunque todavía se sentaba con ellos en la mesa de Gryffindor. La comida era increíble, y su corazón, tanto como su estómago, estaba a punto de estallar por estar demasiado lleno cuando terminaron. Escuchó a medias mientras Dumbledore se despedía de ellos, las profundas bolsas debajo de sus ojos eran visibles incluso desde el asiento distante de Harry en la mesa principal. El expreso de Hogwarts esperaba en la estación para llevárselos y, por primera vez, el rojo del motor no se apagó y el aire de verano no se convirtió en una brisa gélida. No iba a dejar su casa para regresar a una pesadilla de tensión, ansiedad y reglas en constante cambio. Iba a casa. A su padrino y Andrómeda. Hermione y Ron podrían venir de visita y finalmente podría pasar un tiempo normal a solas con su novia. Podría cumplir su promesa de más citas para cenar y aprender a cocinar algo de la cocina francesa. Tal vez podría convencer a Apolline para que hiciera pasteles con él como regalo de cumpleaños. El tren llevó su buen humor hasta King's Cross, donde incluso desde la ventana, él pudo ver la habitual isla roja que eran los Weasley, con una cabeza roja extra este año. Sirius estaba junto a Arthur, moviendo los brazos mientras hablaba. Por la forma en que sonrió y gesticuló, Harry supuso que era una historia de su tiempo en la fuga. Su cabina se convirtió en un bullicio de actividad una vez que los frenos dejaron de chirriar y el motor hizo sonar su silbato final. Los baúles y las bolsas fueron levantados del compartimento superior y un saco de color naranja brillante cayó sobre la cabeza de Harry mientras bajaba el baúl. Luna sonrió y le agradeció por conseguir su última bolsa, sus ojos brillaban. Harry abrió el camino para salir del tren, haciendo todo lo posible para evitar ser acosado y golpeado demasiado fuerte, aunque, con la prisa por llegar a casa para el verano, era casi imposible. Como era habitual, Luna se desvió al ver a su padre. El hombre esbelto vestía una bata rosa brillante que contrastaba con su cabello soleado y resultó aún más llamativa cuando Luna se presionó contra él con su camisa azul de Ravenclaw. A medida que se acercaban, los anchos hombros y una cola pelirroja marcaban al extra Weasley como Bill, quien se había hecho cargo de escuchar las exuberantes y posiblemente embellecidas historias de Sirius. ¿Está bien, ustedes?, preguntó mientras Harry guiaba a todos más cerca. Ha pasado un tiempo desde que te he visto. Un coro de varias afirmaciones positivas respondió a su pregunta antes de que Hermione se separara para reunirse con sus padres. Ella sonrió a Harry cuando se fue, su promesa a gritos de verlo a menudo casi perdido en el desorden de la vida y la charla que los rodeaba. Con otras cálidas despedidas, Sirius dejó caer una mano sobre el hombro de Harry y se aparecieron en casa. Cuando Harry finalmente fue empujado fuera del tubo frío y oscuro de la aparición, encontró mucha más vida y color de lo que esperaba. Atrás quedó la sala de estar casi vacía con dos sillas individuales sentadas frente a la chimenea con una mesa entre ellas. De manera similar, desaparecieron los retratos y pinturas perfectamente paralelos que cubrían las paredes. Un revoltijo de paisajes y coloridas pinturas marinas adornaban la habitación y una enorme ventana se asentaba a lo largo de la pared frontal. La luz de la luna de la madrugada se filtraba a través de un enorme sofá que recordaba a los que dominaban el salón de Delacour. Bastante agradable, ¿no?, dijo Sirius, con las manos en las caderas. Recluté la ayuda de Andrómeda. Las pinturas junto al mar eran obligatorias ya que, al parecer, yo no me callaría de los mediterráneos. ¿Cómo conseguiste una ventana?, preguntó Harry. ¿No es este el lado equivocado? Dejó que su baúl cayera al suelo con un ruido sordo para poder mirar hacia la calle de Londres, en su mayoría vacía, las farolas derramando su luz amarilla sobre la acera llena de retazos y la calle estrecha. Sirius se encogió de hombros. Ventana mágica. Ni siquiera sabía que era algo que podía conseguir hasta que ella lo mencionó. Harry se giró y escudriñó la habitación. Aunque antes había sido cómodo y enorme, sintió como si finalmente pudiera respirar en el espacio. Una ola en una de las pinturas se movió y rodó, los gruesos trazos de pintura al óleo azul se agitaron en manchas de un blanco caótico cuando el agua se estrelló contra la orilla.
Las puestas de sol teñidas de fuego se convirtieron en amaneceres y el viento sopló a través de un trío de paisajes que representaban una colina boscosa, las hojas se elevaban en la brisa para cambiar al naranja y dorado del otoño. ¿Pero por qué? Soltó Harry, sacudiéndose a sí mismo por su admiración. Sirius frunció el ceño. ¿No te gusta? ¿Sí? Es solo un gran cambio. No te equivocas en eso. Estaba seguro de que se estaban pasando de la raya mientras hablaban, trabajaban y gastaban mi dinero en muebles y decoraciones, pero resultó genial. Sirius se encogió de hombros y golpeó el baúl de Harry con su varita y lo envió fuera de la habitación al segundo piso. Jacobson señaló en una de nuestras últimas sesiones que la casa antigua era un poco deprimente. Aparentemente, todos esos grises y negros pueden afectar tu estado de ánimo. Harry no pudo evitar reírse y asentir. Aunque me gustaban esas sillas. Estaban bastante cómodos. El rostro de Sirius se transformó en una sonrisa cuando Harry terminó de hablar. Una de las cosas por las que mi encantadora prima no se inmutaba era que esas cosas viejas tenían que desaparecer. Guiñó un ojo. Soborné a Creature para salvarlos en alguna parte. Los devolveremos después de la fiesta. ¿Después de la fiesta? Sirius asintió, aún sonriendo. Pensé que deberíamos celebrar. Soy jefe de casa ahora. Básicamente, se espera que organice fiestas lujosas gigantes para que todos vengan a conectarse e intercambiar favores políticos. Sirius se rió de la repugnancia que Harry sintió ahogando sus rasgos en una mueca. Pensé en tirar la mayor parte y quedarme con la parte de la fiesta. ¿Quién está viniendo? Preguntó Harry, moviéndose alrededor del gran sofá y dejándose caer en él. Los cojines nuevos casi lo impulsaron a ponerse de pie antes de relajarse y a adaptarse a su cuerpo. Andy y Remus también, si puedo hacer que el capullo solitario se muestre. Apolline y Sebastián. Más allá de eso, quien tú quieras. Harry asintió lentamente, la lista ya se estaba formando en su mente. Tendría que preguntarle a Ron que también iba a su práctica de oclumancia. Como mínimo, podría aparecer para saludar, aunque no pudiera quedarse mucho tiempo. Es el próximo fin de semana, así que asegúrese de enviar sus invitaciones pronto. Dime cuántas personas vendrán y puedo calcular cuánto necesitaré para sobornar a Creature para obtener suficiente comida para la fiesta. Un pensamiento emocionante hizo que Harry se pusiera de pie. Yo cocinaré. No tienes que, estoy cocinando. Dijo, su mente aceleraba mientras casi corría hacia su habitación para sacar algunos pergaminos y materiales de escritura de su baúl. Trabajó a Hedwig hasta las puntas de sus plumas nevadas y tenía el presentimiento de que su familiar amaba cada último y agotador segundo. Todas sus invitaciones tuvieron una respuesta positiva, con la excepción del señor Weasley, quien prometió presentarse si encontraba tiempo. Sebastián tampoco podía garantizar su presencia, aunque le ofreció a Harry un suave apretón en el hombro cuando Harry fue a Delacour Manor para hacer la invitación en persona. No había podido convencer a Apolline de que él solo se encargaría de toda la comida y tuvo que ceder el control de los postres a la insistente madre de su novia. Fleur había estado ansiosa por aceptar venir, citando una irritante falta de progreso en su búsqueda de Bella. Aunque sabía que su familia procedía de Escandinavia, la mayor parte de los Bella vivían en los Balcanes y no se había podido localizar a través de lechuzas. Él y Sirius habían pasado la mayor parte de ese día en Francia, Sirius charlando con Apolline y enfrentándose a Gabrielle en un juego de ajedrez mientras Fleur casi había arrastrado a Harry a su claro. Las piedras estaban en su mismo círculo perfecto, una nueva añadida a la colección que destacaba por su ausencia de musgo. La hierba era larga y exuberante y fluía junto con las hojas mientras susurraban con el viento. Solo tuvo un momento para apreciar la calidez del espacio antes de que los labios de Fleur sobre los suyos generaran su propio calor increíble. El grupo llegó de repente demasiado rápido y con una lentitud angustiosa. No estaba seguro de cómo podía pasar horas y horas cocinando y aún sentir como si el tiempo pasara en un solo parpadeo. Lo que era, sin embargo, era orgullo. Las comidas en casa de sus parientes habían sido copiosas, aunque rara vez complejas. Debido a que no les gustaba nada que pudiera considerarse un desastre, preferían recetas más sencillas para la mayoría de las cenas. Esas comidas y pastas de una sola olla habían sido su gracia salvadora para producir una cantidad francamente asombrosa de alimentos en tan poco tiempo. Fleur había aparecido 2 horas enteras antes de la hora de inicio, cargando una bolsa que contenía su ropa de fiesta y le ofreció sus servicios limitados a Harry cuando terminó.
A pesar de su falta admitida de conocimiento de la cocina, el par de manos extra había hecho que el complejo programa de terminar los platos fuera una brisa bien planificada. Se alejó media hora antes de que llegaran los otros invitados, ofreciéndole una sonrisa astuta y un guiño mientras desaparecía de la cocina. Cuando lo último de la comida había salido del horno, y las numerosas hogazas de pan estaban casi lo suficientemente frías como para cortarlas, Harry salió de la cocina y subió las escaleras para cambiarse. La fiesta no iba a ser el evento increíblemente formal sobre el que Sirius había bromeado, pero no estaba destinado a ser el asunto indiferente que había sido la fiesta de Año Nuevo. Sirius, como anfitrión, se había vestido un poco mejor de lo que se esperaba de sus invitados. Harry casi esperaba un smoking con colas y un sombrero ridículo, pero Sirius había bajado las escaleras con un traje increíblemente ajustado, de estilo y corte similares a los que Harry había visto usar a Sebastián durante sus días más importantes en el trabajo el verano anterior. Hermione apareció primero, su cabello recogido hacia atrás en algo parecido a un moño con rizos sueltos colgando frente a sus orejas. Llevaba una sencilla blusa granate metida en unos pantalones negros ajustados que le llegaban justo al tobillo. Para la interminable sorpresa de Harry, ella había usado tacones, y donde normalmente tenía la misma altura que él, ahora se elevaba por encima de él. Ella vaciló cuando lo vio después de salir del flu, una sonrisa nerviosa cruzó sus labios brillantes. «Te ves realmente agradable, Harry», dijo, acercándose a él y mirando alrededor de la sala de estar aún vacía, a excepción de Sirius, que estaba de pie junto al flu con un vaso de agua en la mano. «Soy el primero aquí». «Bueno, llegas 10 minutos antes». «Lo sé», gimió ella. Ya no podía quedarme quieto en casa de los Weasley. Ron ni siquiera había empezado a vestirse cuando me fui. Él se rió, algo de la tensión abandonó sus hombros. «Simplemente significa que eres el primero en comer la comida». «Lo hice yo mismo», dijo, señalando con el pulgar hacia la cocina. «¿De verdad?» Ella se entusiasmó, sus ojos abriéndose como platos. «Fleur ha mencionado al menos 100 veces en nuestras cartas que eres una cocinera increíble. No puedo esperar para probar algunos». Desapareció en la cocina justo cuando el suelo se encendió para vomitar a un descontento Ron cuyo cabello estaba ligeramente húmedo y mostraba los inconfundibles surcos de un peine de última hora. Él también vaciló cuando vio a Harry, luego bajó la mirada hacia su propio y sencillo botonadura. Tal vez Hermione tenía razón, se quejó antes de mirar por encima del hombro al flu. «¿Crees que me destacaré demasiado? Luna viene, y quién sabe qué se pondrá». «Sí», Ron miró el flu de nuevo y luego se encogió de hombros. «Oh bien. Si vuelvo a ponerme elegante, Fred y George nunca me dejarían olvidarlo». Harry no respondió por un momento y resistió el impulso de mover los pies como un niño. Intentó, el cuello de su camisa se sintió repentinamente restrictivo. «Gracias, amigo». Ron dejó de moverse por completo y miró a Harry, perplejo. «¿Para qué?». Harry señaló con la cabeza hacia el piso de arriba donde Fleur se estaba preparando, luego se sintió como un idiota por no hablar en su lugar. «Ya sabes, todo el asunto de la oclumancia. Significa mucho para ella». Ron realmente movió los pies y luego metió las manos en los bolsillos. «Era lo correcto», dijo, y sus orejas adquirieron un generoso tono rosado. «Por el amor de Merlín», interrumpió Hermione, la sonrisa que llevaba era evidente en su tono. «Ustedes dos son un desastre». «Resuélvelo», gruñó Ron, aunque no había calor en sus palabras. Se iluminó cuando vio el plato de comida que llevaba Hermione. «Voy a agarrar algunos antes de que llegue Bill. Come como si fuera 5 veces su tamaño. Se supone que debe estar recogiendo un pájaro que está viendo y se detendrá un momento. No vas a ganarte el cariño de alguien que podría ser tu futura cuñada si la llamas pájaro», espetó Hermione cuando pasó rozándola. «Suerte que nadie le va a decir que dije eso entonces, ¿eh?». Ron respondió suavemente, agarrando un trozo de pan del plato de Hermione. Andrómeda llegó a continuación, lo que le permitió a Sirius comenzar sus deberes como anfitrión en serio. Llevaba un vestido modesto que se ensanchaba en la cintura y se adelgazaba hasta una blusa que cubría sus hombros con tirantes que eran casi mangas. Otros llegaron a la casa una vez que pasó la hora. Apolline llegó casi arrastrando a Gabrielle de la mano, 4 pasteles humeantes flotando detrás de ella. El puchero del más joven de los Delacour, al presumiblemente haber sido empujado a un vestido largo, se desvaneció cuando Hermione se acercó, ya hablando animadamente sobre su nueva conquista de libros de ficción. Harry hizo todos los ruidos de bienvenida apropiados, junto con un saludo de sorpresa cuando Remus salió de la Red Flu.
Su rostro estaba un poco menos desaliñado y su ropa menos desgarrada. Lo que le ayudaba a parecer un profesor hasta el último centímetro, hasta la chaqueta de Tweedle. Harry se sorprendió mirando hacia la puerta que conducía a las escaleras cada vez más a medida que pasaban los minutos. Mientras abrazaba a Apolline y probaba los fantásticos pasteles que ella trajo y le daba la bienvenida a una radiante señora Weasley, sus ojos nunca se alejaron mucho de donde había visto por primera vez a Fleur. Eventualmente, ya sea sintiendo su malestar o queriendo saciar su propia curiosidad, Harry sospechó ambas cosas. Hermione se excusó para ir a ver si Fleur necesitaba ayuda. Unos minutos más tarde, un movimiento en la puerta captó su atención y el resto del grupo se alejó. El vestido estaba, según su estimación, completamente fuera de lugar en comparación con los harapos que usaban todos los demás. La tela de seda roja caía en cascadas pegajosas de tela, dividida por un lado por una sinuosa franja de piel de marfil que se estrechaba en su muslo. Su cabello se derramaba sobre un hombro, su increíble longitud plateada bromeaba y domesticaba en rizos sueltos al final, mientras que dos mechones enmarcaban su rostro perfecto. No llevaba maquillaje, eso él podía verlo de todos modos, pero la curva de sus labios y los ojos oceánicos con párpados que lo inmovilizaban hacían imposible concentrarse. Mientras que la mayoría de las otras mujeres usaban vestidos con tirantes y encaje, Fleur dejó los hombros al descubierto y una gruesa y tensa tira de tela se elevaba desde su pecho para rodear su cuello. En su muñeca, atada en un intrincado patrón de pliegues que se asemejaba a una rosa carmesí, estaba su cinta. Sus ojos se lanzaron a través de ella, incapaces de estabilizarse, de detenerse. Observaron la curva de su cintura y la forma en que la abertura rozaba su pierna, la forma en que sus dedos se entrelazaban y la tira de tela sobre su estómago. Una mano en su hombro lo hizo saltar y su corazón se detuvo. El ruido de la fiesta volvió al espacio que ella había ocupado tan perfectamente en su mente, un diluvio de elogios y una llamada particularmente fuerte de presumir de Gabrielle. Fleur se tambaleó hacia adelante y miró por encima del hombro, revelando a Hermione, que puso los ojos en blanco. ¿Qué opinas?, preguntó Fleur mientras se acercaba a Harry, un poco de rosa coloreando sus mejillas casi a juego con sus labios. Labios que sabían a canela, calor y libertad. Sé que es un poco exagerado, ¿eh? ¿Qué? No se había dado cuenta de que ella había dejado de hablar. El tinte en sus mejillas creció a un tono más profundo de rojo y sonrió con esa sonrisa tímida y privada. Siempre pensé que mirar con la boca abierta era simplemente un modismo inglés. Su boca se cerró con un clic, pero las palabras aún se le escapaban por completo. Ella se inclinó más cerca y lo agarró del brazo. Ha proporcionado exactamente la reacción que esperaba. Vamos, ha pasado demasiado tiempo desde que pude comer algo que cocinaste para mí. Solo, el mes pasado, logró decir, permitiéndose que lo arrastraran a la cocina. Demasiado tiempo. Una vez separada del resto del grupo, la postura de Fleur se relajó y giró en su lugar, la abertura de su vestido se ensanchó lo suficiente como para que toda su imaginación cayera dentro. ¿Entonces? Estoy a la espera. Genial, logró decir, tratando de humedecer un poco su boca mientras reiniciaba simultáneamente su cerebro. Una advertencia podría haber sido agradable. ¿Y estropear esto?, preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado mientras lo estudiaba. Tu sentido es, estoy seguro de que se está volviendo loco, dijo, finalmente apartando los ojos de su vislumbre de su pierna larga y desnuda. Dejó escapar un suspiro largo y tranquilizador y trató de no concentrarse en el calor que hacía en la cocina. Se necesitó una tremenda cantidad de fuerza de voluntad para encontrarse con su mirada sonriente, pero el calor presente en sus mejillas lo hizo un poco más fácil. Jugueteó con su cinta rosa y se encogió de hombros. Quería disfrazarme. No hemos tenido la oportunidad desde el baile de Navidad de hacerlo. 1 año y medio es demasiado tiempo. Casi tropezó de la sorpresa, y probablemente lo habría hecho, si hubiera estado en posesión de todo su ingenio. ¿Cómo había pasado tanto tiempo? Dices nosotros, se quejó, aunque dejó que una sonrisa robara el calor de sus palabras, pero me veo como si hubiera recogido esto de la calle en comparación contigo. Un fuerte coro de bienvenida sonó desde la otra habitación cuando Fleur se acercó para alborotar su cuello. Eres muy dulce, pero creo que te ves maravillosa. Me he acostumbrado tanto a verte con tu túnica escolar, que fue un shock verte usando algo que te queda bien. Y, Flor. El grito emocionado de Apolline desde la puerta llamó su atención, su rostro se iluminó con una emoción apenas contenida. Tienes que venir aquí.
Estamos ocupados, espetó Fleur, luego articuló la palabra más tarde cuando Harry la miró fijamente, confundido. Saldré en unos minutos. Oh, vamos. Apolline dio un paso adelante y agarró la muñeca sin adornos de Fleur en su mano y la arrastró hacia la puerta. La irritación desnuda que se asentó en el rostro de Fleur se desvaneció en el momento en que pudo ver en la otra habitación. Harry la siguió, mirando por encima de su hombro para ver qué había detenido su temperamento significativo en seco. La fuente de su conmoción era evidente y estaba de pie de la mano de Bill. Mientras que Sirius se había vestido bastante bien y Fleur había ido más allá, Bill vestía el mismo estilo de ropa que Harry siempre le había visto. Una mezcla de moda y practicidad que le quedan como una segunda piel. Su cita, sin embargo, vestía un sencillo vestido negro que acentuaba perfectamente su piel luminiscente y su cabello plateado. Se veía tan diferente. El más mínimo toque de maquillaje adornaba sus rasgos, un lápiz labial rojo intenso y líneas oscuras alrededor de sus ojos. Bill saludó a Harry y se acercó, tomándose un momento para sonreírle a Ron y atraerlo a un abrazo lateral. Cuando se acercaron, Harry se dio cuenta con pánico de que no podía recordar su nombre. Aunque, si su atención fuera algo por lo que pasar, tendría un momento mientras sus ojos azul claro se fijaban en Fleur. Soy Marika, dijo, ofreciéndole a Fleur una suave sonrisa. Flor, los músculos de su espalda se tensaron y la piel desnuda se onduló a su lado. Colocó lo que esperaba que fuera una mano tranquilizadora en la parte media de su espalda, su piel caliente contra su mano. Ella saltó un poco, luego se giró para mostrarle una pequeña sonrisa. Me disculpo, dijo ella. No he conocido a otra Bella fuera de mi familia en persona antes. Los ojos de Marika se agrandaron. ¿Realmente? Preguntó ella, su acento era sutil y menos notorio que el de Fleur, aunque Harry se había acostumbrado bastante al acento francés. Flor asintió. Somos los únicos en esta parte de Europa. Marika frunció el ceño y miró por encima del hombro hacia donde Gabrielle había vuelto a capturar la oreja de Hermione. Debo admitirlo, dijo ella. No sabía que había alguno de nosotros tan lejos de la patria. Fue el turno de Fleur de fruncir el ceño. Pero, no suenas escandinavo. La mujer mayor miró a Fleur por un momento y luego sonrió. Fascinante. Fleur respiró hondo y luego se volvió hacia Harry, con una emoción casi cegadora brillando en sus ojos. Por favor discúlpame, Harry, dijo ella. Marika, ¿te importaría hablar conmigo un rato? Por supuesto que no, dijo ella, palmeando a Bill en el brazo. William, por favor empieza sin mí. Comí antes de venir. Harry los vio desviarse hacia un rincón apartado de la sala de estar, su movimiento seguido por Apolline y Narcisa. Siempre es William con ella, Bill se quejó en el repentino silencio. Solo mamá me llama así. Harry tuvo que ahogar una risa. Supuso que un apodo como Bill era un nombre igual que William. Probablemente sería mejor dejarlos hablar de eso en su propio tiempo. ¿Ustedes dos, justo después de la Copa del Mundo? Harry se encontró preguntando, curioso. Bill negó con la cabeza haciendo que su cola de caballo se balanceara. No. Fui con algunos compañeros de trabajo a uno de los últimos juegos que jugó Puigdemont esta temporada. Jugaron contra Bulgaria y los pisotearon. Nunca se recuperaron del todo después de que Krum se fue. ¿Krum dejó el Quidditch? Bill asintió. Simplemente no se inscribió después de terminar ese torneo tuyo. Pero, no puedo quejarme demasiado. Es porque el equipo estaba un poco desanimado y se movía lentamente que me encontré con ellos, y aquí estamos. Bill se enderezó y luego se volvió hacia Harry. Mamá aún no lo sabe. Se entera de que estoy saliendo con una chica, y recibiré llamadas por Red Flu todos los días para llevarla a la casa. Guárdalo debajo de tu sombrero por ahora, ¿quieres? Seguro. Gracias. Ahora tengo que arrinconar a Ron. Harry observó a Bill serpentear a través de la fiesta para encontrar a Ron, de pie y escuchando hablar a Hermione y Gabrielle. Después de permitirse otro momento para ver a Fleur gesticular con entusiasmo mientras hablaba con Marika, volvió a sus deberes de anfitrión, una sonrisa inexplicable se negaba obstinadamente a abandonar su rostro. En alguna hora no mencionada, la formalidad de la fiesta se desvaneció con la mayoría de los invitados. Narcisa fue la primera en irse, seguida de cerca por Sebastián, quien se disculpó entre bostezos porque no podía haberse quedado más tiempo. Bill y Marika se fueron después, algo por lo que una parte callada y egoísta de Harry se alegró. Aunque la emoción de Fleur había sido palpable, no había sido capaz de sofocar por completo el pequeño pinchazo de los celos en su tiempo severamente limitado juntos.
Se quedó con él hasta que solo Andy y Remus quedaron de los invitados antes de rozarle un beso de buenas noches en los labios y desaparecer por el flu. Sin su cómoda presencia, descubrió que apenas podía mantener los ojos abiertos y que le dolían los pies de vagar por la habitación toda la noche. Le deseó a Sirius, Andrómeda y Remus unas rápidas buenas noches y caminó penosamente hasta su habitación, empujado hacia adelante por la llamada de su cama. Me preguntaba si serías libre de venir conmigo a recoger el regalo de cumpleaños de Gabrielle. Eso depende, de hecho, necesitaba hablar contigo sobre algo. Lo mejor es sacarme de mi miseria. Relájate, no es nada tan grave. Finalmente pude enviar una carta a Marilika. Me ha invitado a visitar a su familia en Bulgaria. Su madre y su abuela están dispuestas a hablar conmigo sobre el origen de su familia, aunque está segura de que han estado en los Balcanes desde que nació Bella. Eso es, un pensamiento extraño. ¿Todo el camino de vuelta al comienzo de tu pueblo? Lo sé. Es, extrañamente inquietante. Sin embargo, me alegro de algunas respuestas, incluso si conducirán a más preguntas. No estoy seguro de cómo mi familia vino de Escandinavia y ellos de la región de los Balcanes. Quizás alguien en tu familia se confundió. Supongo que es posible. Nunca hubiera pensado que tratar de obtener más información sobre nosotros sería tan difícil. Mamman siempre hizo que pareciera que existía todo este mundo de la cultura Bella en el que simplemente no queríamos participar. Ahora descubro que la mayor concentración de nosotros está relegada en su mayoría a una sola región relativamente pequeña. Ojalá me hubiera acordado de ella antes. Tal vez ya habrías avanzado más si le hubieras podido enviar una lechuza. No te preocupes, incluso si lo hubieras hecho, habría sido infructuoso. Debido a su ocupación, solo permite lechuzas de ciertas personas. El resto son rechazados. Cuando entras a la gente para ganarte la vida, algunos están obligados a extralimitarse. Solo puedo imaginar. Estamos tratando de encontrar una hora para encontrarnos. Quién sabe, tal vez obtenga respuestas sobre nuestro pasado y mi fuego, como Dumbledore me ha pedido. Un recuerdo hizo cosquillas en la mente de Harry. Un recuerdo de duendes y temibles mujeres aladas. En la Copa del Mundo, su fuego no era azul, ¿o sí? La respuesta de Fleur tardó mucho en llegar. Tanto que Harry comenzó a preguntarse si algo le había pasado a su papel. Mierda. Harry se rió en voz alta ante la sencilla y elegante maldición escrita "Lo siento". No necesitas disculparte. Estás en lo correcto. Estoy frustrado. Hubo una pausa en su escritura, luego se desvaneció y una nueva línea comenzó a garabatear en la página. Y aquí recuerdo que eras uno de los pocos que no miraba boquiabierto a los Bella. ¡Qué vergüenza! ¿Me estás tomando el pelo para relajarme? Tal vez. También se lo hago a Gabrielle, pero contigo, empezó porque solías ser tan estoica conmigo. Pero ahora sí. Es divertido. Tendremos que encontrar alguna otra manera de ayudarte a relajarte. Y no estaba mirando boquiabierta a las porristas. No. Estaba mirando boquiabierto a un Bella diferente. Buena respuesta, cariño. Las palabras se desvanecieron cuando las leyó, luego el pergamino permaneció obstinadamente vacío. Querida. Esperaba que no hubieras visto eso. ¿Pero qué? Nunca me has llamado así antes. Lo sé. Quería probarlo en la fiesta. Después de que me miraste durante tanto tiempo, quería intentarlo. Pero perdí los nervios. Oh. Puedes hacerlo si quieres. Simplemente no he tenido muy buenas experiencias con los apodos. Fue extraño escuchar que me llamaste de otra manera. No lo haré si tú no quieres que lo haga. Depende de ti, supongo. Ciertamente no lo es. Piénsalo y déjame saber cómo te sientes. No voy a llamarte de ninguna manera que no aceptes de todo corazón. Lo pensaré. Prometo. Bien. Ahora, ¿cuándo querías ir a elegir el regalo de Gabrielle? Este fin de semana, con suerte. Sirius dijo que el callejón Diagon está mucho menos ocupado después de los primeros días después de que terminan las clases. Harry, no podré deambular por el callejón Diagon sin que me molesten. Esta vez fue el turno de Harry de maldecir. Se había acostumbrado tanto a estar rodeado de personas que podían resistir su encanto que se había olvidado del problema público más amplio. Siempre está la capa de invisibilidad. Si crees que necesitas tanto mi ayuda, estaría bien. Sin embargo, tengo términos. ¿Términos? Después, vienes a mi apartamento y me preparas la cena. Apenas obtuve nada en la fiesta porque estaba muy distraída y no sentía que pudiera presumir tanto como debería.
Abby se tragó la idea de su tentador vestido rojo y el tramo de piel sedosa que asomaba por la abertura. Tendré que repasar mis recetas francesas. Espero que... Intentaré programar mi visita a Bulgaria para el comienzo de la semana posterior a nuestra cita. No quiero posponerlo por mucho tiempo. Avísame si tienes